Soy la doctora Ali Catús, investigadora del Instituto Wingards para la Investigación Católica. Hoy les mostraré los 3 artefactos más antiguos que representan a los cristianos con los altares de las iglesias. Durante siglos, estos 3 artefactos estuvieron ocultos bajo tierra y finalmente fueron desenterrados en el siglo XX. Lo que puede sorprenderte, ciertamente me sorprendió a mí, es que ninguno de estos 3 artefactos retrata a hombres y solo hombres en la mesa del altar. Cada uno representa a mujeres en el altar. A veces, como estos 2, los artistas representaron a oficiantes masculinos y femeninos flanqueando la mesa del altar en paralelo. Paralelismo de género en el altar. A veces el artista retrató mujeres y solo mujeres en el altar, como en este píxide de marfil. A partir del año 2017 comencé a publicar detalles sobre estos artefactos en artículos de revistas revisados por pares. Si desea leerlos, visite mi sitio web alicatus.org o mis páginas en academia.edu y ResearchGate. Muchos detalles también se encuentran en mi libro Mary and Early Christian Women, publicado por Palgrave Macmillan en 2019. Sin embargo, la explicación más detallada se encuentra en un capítulo sobre mujeres obispas que Luca Badini y yo escribimos en este hermoso libro, Patterns of Women's Leadership in Early Christianity, editado por Joan Taylor y Ilaria Ramelli y publicado en 2021 por Oxford University Press. Me encanta que Oxford University Press haya elegido para la portada el marfil antiguo que representa a un hombre y una mujer en la mesa del altar en la antigua Basílica de San Pedro. Comencemos con el más antiguo de los 3 artefactos, la caja de relicuario de marfil que data entre 2 años 380 y más o menos a los 440. Su escultor esculpió una escena litúrgica en la antigua Basílica de San Pedro en Roma. Nunca ha habido controversia de que el escultor talló 3 hombres a la izquierda del altar y 3 mujeres a la derecha. En parte esto se debe a cómo se viste la gente. En parte se debe a que otros 2 lados de la caja también representan escenas con hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, como este que se ve aquí. Además, durante los primeros 40 años posteriores al descubrimiento de la caja de marfil en 1906, tampoco hubo controversia sobre si un hombre y una mujer estaban representados en el altar, en el centro de la escena, el altar bajo el dosel o el ciborio, sostenido por hermosas columnas espirales. Según el libro de los papas, Constantino donó 6 hermosas columnas espirales para el ciborio de la antigua Basílica de San Pedro, columnas espirales que aún hoy se conservan en las galerías de la moderna San Pedro. Debido a estas famosas columnas, los historiadores del arte reconocieron muy pronto que ese escultor probablemente representó el área del altar en la antigua Basílica de San Pedro. Durante los primeros 40 años, muchos historiadores del arte discutieron este artefacto, porque era y sigue siendo la representación más antigua que se conserva de la liturgia cristiana primitiva. Y todos estaban de acuerdo en que el altar era un altar. Todos coincidieron en que el altar era un altar, a pesar de que el escultor había tallado un hombre a la izquierda y una mujer a la derecha.
Algunos se preguntaron si el hombre y la mujer podrían estar venerando la cruz, pero el famoso arqueólogo del Vaticano temprano, el padre Joseph Wilpert, así como el famoso historiador del arte, el padre Henri Leclerc, señalaron que no podían estar venerando la cruz, porque ninguna pieza de la verdadera cruz se sabía que había estado en la antigua Basílica de San Pedro. La caja de marfil fue descubierta cerca de Pola en la actual Croacia y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue llevada a Italia para su custodia. En Italia, la caja de marfil parece haber despertado preocupaciones dentro del Vaticano sobre su escena litúrgica. En cualquier caso, en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de la larga tradición de que el espacio sagrado debajo de un altar no debe ser perturbado, el Papa Pío XII encargó una excavación secreta debajo del altar mayor de la moderna Basílica de San Pedro. Muy por debajo de una pila de altares medievales, los excavadores descubrieron lo que parecía ser el santuario original del segundo siglo dedicado a San Pedro. Es una pared de aproximadamente 8 pies por 8 pies con una mesa de piedra. El santuario del segundo siglo y su mesa de piedra combinaban perfectamente con el tamaño y la forma de la pared con incrustaciones de mármol y la mesa del altar que se muestran en el marfil. Los excavadores incluso encontraron un nicho semicircular sobre la mesa de piedra, como el que se muestra sobre el altar en el marfil. Los excavadores coincidieron en que el escultor del marfil había representado con precisión la antigua Basílica de San Pedro. Debajo de la mesa de piedra descubrieron una pequeña tumba de piedra y lo que creían que eran los huesos de Pedro. Esto confirmó 2 informes antiguos de que el altar en la Basílica Antigua de San Pedro estaba sobre la tumba de Pedro. En el IV siglo, el famoso escritor Jerónimo escribió que en la Basílica Antigua de San Pedro la Eucaristía se realizaba sobre los huesos de Pedro. En el siglo VI, el famoso historiador, el obispo Gregorio de Tours, también dijo que el altar estaba sobre la tumba de Pedro. La tumba de piedra y los huesos que los excavadores encontraron debajo de la mesa de piedra validaron los 2 informes antiguos sobre el altar. Gregorio de Tours también describió puertas debajo del altar que se podían abrir para que los peregrinos pudieran dejar caer una tira de tela para tocar la tumba de Pedro como una reliquia sagrada. Las puertas también parecen estar debajo del altar sobre el marfil, lo que valida aún más el informe de Gregorio. El descubrimiento del santuario del segundo siglo y su mesa de piedra con la tumba debajo validaron que los excavadores habían descubierto el altar original de la antigua Basílica de San Pedro. Sin embargo, hoy en día, si realiza el recorrido a la tumba de San Pedro debajo de la moderna Basílica de San Pedro, se le mostrará un modelo del área del altar de la Basílica Antigua con un gran ciborio cuadrado, que se ve así.
Se le dirá que había un altar portátil en la antigua Basílica de San Pedro, un altar portátil sacado al centro de este ciborio cuadrado. Obviamente el ciborio no es un cuadrado. Se trata de un hermoso ciborio de medio hexágono, forma trapezoidal, que encaja perfectamente en el espacio frente al ábside. ¿Por qué fingir que había un gran ciborio cuadrado con un altar portátil en la Basílica Antigua de San Pedro? ¿Por qué no admitir que el altar de la antigua basílica estaba donde todos decían que estaba, desde Jerónimo y Gregorio de Tours hasta el escultor de la caja de marfil y los huesos del mismo Pedro? Podría ser porque el escultor había tallado una mujer en el altar. A partir de 2017 comencé a exponer la fraude del altar portátil en artículos de revistas revisados por pares. Sin embargo, mi exposición más detallada está en nuestro capítulo sobre mujeres obispas en el libro de 2021, Patterns of Women's Leadership in Early Christianity, publicado por Oxford University Press, que en su portada tiene la foto del hombre y la mujer en el altar en la antigua Basílica de San Pedro. En breve, la teoría del altar portátil fue un intento descarado de ocultar la mujer en el altar de la antigua Basílica de San Pedro, la basílica más importante de los católicos. Podemos dar crédito a nuestros propios ojos y nos preguntamos, ¿cuál era el objeto que esta mujer levantaba sobre el altar? Algunos historiadores del arte han sugerido que el escultor la talló levantando algún tipo de vasija, quizás una píxide, como la píxide de marfil, o quizás un cuenco, una copa o un cáliz. ¿Puede una mujer paleocristiana levantar el cáliz eucarístico? El arte cristiano primitivo demuestra que las mujeres lo hicieron. Una mujer levantando el cáliz se ve en uno de los dos famosos mosaicos que flanquean el altar en San Vitale en Ravenna. Mosaicos fechados alrededor del año 550, aproximadamente 150 años después de que se tallara la caja de marfil. De nuevo, a la izquierda del altar vemos hombres y a la derecha mujeres. Por lo general se cree que representaron algún tipo de procesión litúrgica en la Santa Sofía que Justiniano construyó en Constantinopla, la Santa Sofía que aún se mantiene en pie. Justiniano sostiene la patena de oro. Teodora sostiene el cáliz. En el mosaico que representa a los hombres, además de Justiniano que sostiene la patena por el pan, 3 hombres a la derecha parecen ser clérigos. El primero sostiene una cruz. Esta es la primera vez en arte que vemos un hombre cristiano vestido con el palio sagrado, pero no muy lejos. Un mosaico de la Visitación en el ábside del altar de la Basílica de Eufresiana en Poresh, Croacia, que es de la misma fecha, representa a la Madre de Jesús, María e Isabel, las dos vestidas con el palio sagrado. El próximo hombre sostiene un libro del Evangelio, indicado por la X en su portada, y finalmente hay un hombre que sostiene un incensario.
Esta es la representación más antigua de un hombre cristiano que sostiene un incensario en el arte eclesiástico, pero, como veremos prontito, no es más antigua que el arte eclesiástico de una mujer cristiana sosteniendo un incensario. A la derecha del altar vemos el segundo mosaico. Representa a Teodora que sostiene el cáliz de oro con 2 eunucos a la izquierda y 7 mujeres a la derecha. En particular, así como 3 de los hombres fueron retratados como clérigos, a la derecha 3 de las mujeres fueron retratadas como clérigos. Tienen un manípulo, la tela blanca larga, a menudo con flecos, que usan los sacerdotes durante la Eucaristía. Un manípulo cuelga de la cintura de 2 de las mujeres y la tercera lo sostiene doblado sobre la mano. Sostenido de la misma manera de que vemos al Papa Clemente sosteniendo un manípulo doblado sobre su mano durante la Eucaristía en una pintura mural del siglo X en la antigua Basílica de San Clemente en Roma. Cuando Teodora sostiene el cáliz, ¿hay alguna razón por la que una segunda mujer no sostenga el manípulo? No. Así que aquí tenemos de nuevo el paralelismo de género en la liturgia. Estos mosaicos flanquean el altar de la basílica, pero no hay altar en los mosaicos mismos. Sin embargo, poco más de un siglo antes, el artista de otro artefacto, uno de los 3 más antiguos que representan a los cristianos con los altares de las iglesias, esculpió la liturgia paralela de género en el altar de la segunda Santa Sofía, la famosa iglesia que se quemó y que Justiniano reemplazó con la tercera, la Santa Sofía, que aún se mantiene en pie. Debido a varios factores, esta escultura, que originalmente parece haber sido una pantalla de presbiterio en la segunda Santa Sofía, pero que luego se reutilizó como un frente de sarcófago, está estrechamente fechada alrededor del año 430. Al mismo tiempo que las historias registran de manera diversa que la princesa Pulqueria, que era regente de su hermano menor, consagró el altar de la segunda Santa Sofía y estaba acostumbrada a entrar al lugar santísimo. Este cine en esta pantalla de presbiterio parece corroborar las historias. Esta talla proporciona otro testimonio de paralelismo de género temprano en la liturgia visto también en los mosaicos un siglo más tarde que representan a la liturgia en Santa Sofía de Justiniano, así como la liturgia en la caja de relicario del marfil que representa la liturgia en la antigua Basílica de San Pedro. Continuando nuestra búsqueda de mujeres levantando la copa, nos adentramos en la ciudad de Roma, a las catacumbas cristianas, donde hay unos frescos cristianos primitivos muy antiguos, pintados antes de la época de Constantino. Representan a mujeres cristianas levantando la copa sobre la mesa de ofrendas. Estas escenas parecen corroborar la práctica eucarística que se ven en la antigua Basílica de San Pedro en la superficie un siglo después. La antigua Basílica de San Pedro, por supuesto, originalmente fue una iglesia cementerio, y es importante recordar que la Didascalia Apostolorum, que fue traducida al latín, instruía que la Eucaristía se realizara en los cementerios.
En este arte encontramos mujeres y solo mujeres levantando la copa. El arte funerario cristiano que representaba a mujeres y solo mujeres levantando la copa contrasta con el arte funerario pagano que representaba a hombres y solo a hombres levantando la copa. Así que ahora vemos que antes de la época de Constantino, hasta la época de Constantino, hasta la época de Justiniano, se representaba a las mujeres levantando la copa sobre la mesa. No encontramos ninguna escena similar de este tiempo de hombres cristianos levantando la copa. Siempre se nos ha dicho que solo los hombres pueden levantar la copa, que solo los hombres pueden ser sacerdotes, porque Jesús escogió a 12 hombres. Pero algo muy importante falta en esta explicación. Falta María Magdalena. Son bien conocidas las historias evangélicas de las mujeres ante el sepulcro vacío y con Cristo resucitado. El relato más detallado está en el Evangelio de Juan, que dice que Jesús le dijo a María Magdalena que llevara la noticia más importante del cristianismo, la buena noticia de que Cristo había resucitado a los hombres asustados y incrédulos. Por esta razón, desde los primeros siglos, la gente llamó a María Magdalena la apóstola a los apóstoles. En 2016, cuando el Papa Francisco llamó a María Magdalena apóstola entre los apóstoles, estaba siguiendo una antigua tradición. Por ejemplo, el Papa Hipólito de Roma, quien murió en el año 236, llamó a las mujeres que Cristo envió para enseñar a los hombres, las apóstolas a los apóstoles. Jesús envió a María Magdalena y las otras mujeres a predicar las buenas noticias, a enseñar a los apóstoles varones incrédulos y asustados. Cuando los apóstoles varones simbolizan a los obispos de la iglesia, María Magdalena y las mujeres, las apóstolas de los apóstoles, eran las obispas de los obispos. Así que echamos un vistazo al último de estos tres artefactos, un píxide de marfil que data de los años 500 y que representa a la liturgia de la Magdalena, una liturgia de mujeres y solo mujeres en la iglesia rotonda del Santo Sepulcro en Jerusalén. A menudo se usaba una píxide para el pan consagrado, y este píxide conserva el arte sobreviviente más antiguo para representar solo un sexo en la mesa del altar. Su escultor esculpió mujeres y solo mujeres en el altar. Además de estas dos mujeres en el altar, el escultor esculpió 3 mujeres más en la procesión litúrgica alrededor la píxide. A veces se dice que este píxide representa a las mujeres en la tumba de Cristo, porque se cree que representa el área del altar de la iglesia del Santo Sepulcro, es decir, la famosa iglesia rotonda de Jerusalén, construida sobre la cueva que fue la tumba vacía de Cristo. Llamo a esta liturgia la liturgia de la Magdalena. Aquí vemos a las 2 mujeres llevando incensarios para el incienso a un altar de piedra del cristianismo primitivo. Un libro del Evangelio representado por la X en su portada está sobre la mesa del altar. Una lámpara cuelga sobre la mesa, las cortinas están a cada lado
y un ciborio con 4 columnas talladas está encima de todo. 3 mujeres más, todas con los brazos en alto, fueron esculpidas en la procesión litúrgica hasta el altar. ¿Cuál fue su papel? No llevan incensarios. Sus brazos están levantados en lo que en el arte se llama la pose litúrgica, una pose que la Biblia se usa a menudo para describir al sumo sacerdote en el templo de Jerusalén y también a Jesús en el Evangelio de Lucas, que dice que Jesús levantó sus brazos y bendijo la gente. Una pista sobre el papel de esas mujeres puede ser que, al igual que las 3 mujeres con Teodora, parecen tener el manípulo colgando de la cintura, lo que podría significar que tienen un papel sacerdotal o episcopal o de un diácono, en cualquier caso en el ritual eucarístico en el altar. Una vez más, es útil una comparación con la pintura del siglo X del Papa Clemente realizando la Eucaristía. Cuando María Magdalena y las mujeres eran conocidas como las apóstolos de los apóstolos, las mujeres sí eran diáconos, pero no solo diáconos, sino también sacerdotes y obispas. La antigua liturgia de la Magdalena, esculpida en este píxide de marfil, aparentemente era la tradición litúrgica en la iglesia más sagrada de toda la cristiandad, la iglesia rotonda del Santo Sepulcro en Jerusalén. Los primeros artistas paleocristianos, por lo tanto, ilustraron a las mujeres del clero que servían en los altares de las iglesias más prominentes de la cristiandad, desde la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén hasta Santa Sofía en Constantinopla y hasta la antigua Basílica de San Pedro. ¿Por qué no sabíamos que las mujeres oficiaban en los altares cristianos más antiguos? En parte se debe a que aproximadamente el 85% de los primeros escritos cristianos que sabemos que estaban presentes en el primer y segundo siglos, es decir, evangelios, narraciones, homilías y otros escritos cristianos primitivos, se han perdido. Además, casi todos los manuscritos litúrgicos hasta el siglo VIII se han perdido. Estos son los manuscritos que describen quién hizo qué en el altar. Dadas estas lagunas en el registro histórico escrito, es fácil ver por qué el arte antiguo que representa a la liturgia primitiva adquiere tanta importancia. Esos 3 artefactos paleocristianos ocultos bajo tierra hasta el siglo XX son los más antiguos que representan la gente en los altares de las iglesias. Escondido por siglos, son testigos de la tradición litúrgica cristiana original.